Hay pueblos donde las tradiciones no son lo que parecen, y a veces participar en sus fiestas es una condena. ¿Qué pasaría si descubrieras que tú eres la ofrenda? Me llamo Manuel. Soy fotógrafo. Me dedico sobre todo a retratar tradiciones y costumbres en pueblos rurales de México. Trabajo para una revista cultural y, por mi cuenta, también hago proyectos documentales. He viajado mucho. He visto cosas que van desde lo más bello hasta lo más extraño. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en un pueblo perdido de Oaxaca hace un par de años. Ese viaje me cambió para siempre. Todo empezó con un encargo sencillo. Mi editor me pidió cubrir las festividades de un pueblo llamado San Miguel de la Cosecha, en la Sierra Mixe. Era una comunidad casi aislada, de difícil acceso, que solo celebraba una fiesta grande una vez al año, en noviembre. Dicen que es una ceremonia ancestral, con raíces prehispánicas, me dijo. Nadie ha documentado bien esa fiesta. Es tu oportunidad. Acepté de inmediato. Siempre me han fascinado esas celebraciones ocultas, esas costumbres que sobreviven en los rincones olvidados del país. Lo que no sabía era que no debía haber ido. El viaje fue largo y complicado. Desde Oaxaca de Juárez tomé un camión hasta Tuxtepec. Luego, un par de camionetas de redilas por brechas de tierra. Finalmente, a pie por un camino empinado, acompañado de un guía local llamado Joaquín. La selva era densa, el aire espeso. Los árboles parecían observarnos. ¿Falta mucho?, pregunté sudando. Poco. El pueblo está en la cima. No muchos vienen de fuera, dijo Joaquín con voz seca. Cuando por fin llegamos, el sol ya se ocultaba. San Miguel de la Cosecha era un pueblo pequeño, de calles de tierra, casas de adobe y techos de teja, un sitio detenido en el tiempo. Los pocos vecinos que vi me miraban con desconfianza, pero cuando les dije que venía a fotografiar la fiesta, sus rostros cambiaron. Sonrieron, pero no era una sonrisa normal, era una expresión extraña, como si supieran algo que yo no. «Será un honor que nos acompañe», me dijo un anciano de rostro curtido. Me hospedé en la casa de don Eulogio, uno de los pocos que hablaba un español fluido. «Llegó en buen momento, joven. Mañana es la fiesta del último sembrador», me explicó. «¿Qué significa eso?» «Es el día en que agradecemos a la tierra y a los que están debajo de ella», respondió con un brillo raro en los ojos. Esa noche, el pueblo estaba en calma, pero yo no podía dormir. Desde la ventana de mi cuarto vi que, en el centro de la plaza, los vecinos comenzaban a levantar un altar enorme de ramas, cráneos de animales, velas negras y cintas rojas. Los niños jugaban entre los huesos sin miedo. El aire olía a copal y a algo más, algo metálico, como sangre. Sentí un escalofrío. Al día siguiente, la fiesta comenzó. Los hombres marchaban por las calles tocando tambores de cuero. Las mujeres entonaban cánticos en lengua mixe. Todos llevaban máscaras talladas con rostros grotescos. Me invitaron a seguirlos hasta un claro en el bosque, a las afueras del pueblo. Allí, en medio de un círculo de piedras negras, se alzaba un árbol gigantesco, seco, con ramas retorcidas como garras. A su sombra, un hueco oscuro se abría en la tierra. «Aquí es donde la tierra escucha», susurró don Eulogio. La ceremonia fue inquietante. Quemaron ofrendas, cantaron, derramaron pulque y sangre de animales en el hueco. Yo fotografiaba todo, fascinado, hasta que algo cambió. En un momento dado, todos se quedaron en silencio. Me rodearon. Don Eulogio se adelantó y me puso una mano en el hombro. «Joven Manuel, este año es especial. Los dioses han querido que un forastero sea el último sembrador». Mi corazón se detuvo. ¿De qué habla? Debe cumplir el rito. Solo así podrá marcharse. Todos me miraban con sonrisas heladas. Intenté rechazarlo, quise irme, pero las mujeres cerraron el círculo. «Si no cumples, la tierra te retendrá». Me obligaron a beber un brebaje espeso y amargo. Perdí el control. Mi cuerpo se volvió pesado. Entre cánticos y risas, me condujeron hacia el árbol. «Debes sembrar», me dijeron.
Me dieron una pequeña caja de madera. Dentro, un corazón humano. Los ojos se me nublaron. Quise gritar. No podía. Me arrodillaron frente al hueco. «Siembra, para que tú no seas sembrado», susurró don Eulogio. Con manos temblorosas, coloqué el corazón en la tierra. Los tambores retumbaron. Algo en el fondo del hueco se movió. Un aliento frío me envolvió. Una voz que no era de este mundo resonó en mi mente. «Te vimos. Ya eres parte». Desperté horas después, solo, en el claro. La caja vacía. El hueco, cerrado. Volví al pueblo tambaleando. Nadie me habló. Nadie me miraba. Empaqué mis cosas y me fui al amanecer. Pensé que había escapado, pero al revelar las fotos en casa, vi algo imposible. En cada imagen del altar, del árbol, aparecía una figura alta, oscura, de ojos rojos, observándome. Y en la última foto, yo, arrodillado, con el corazón en las manos, sonriendo. Yo no recordaba haber sonreído. Desde entonces, cada año, en noviembre, a las 3 de la madrugada, escucho tambores en la distancia y un susurro en la oscuridad. Este año, volverás a sembrar. Después de aquel viaje a San Miguel de la Cosecha, intenté seguir con mi vida. Regresé a Oaxaca con las tarjetas de memoria llenas de imágenes. Fotos que no entendía, pero que me asfixiaban. No podía borrar las que mostraban la figura oscura en el altar, ni la imagen final donde aparecía yo, arrodillado con aquel corazón entre las manos. El editor me pidió el reportaje. Mentí. Le dije que la cámara se había dañado, que no había material útil. No podía permitir que esas imágenes circularan. No podía permitir que otros supieran lo que había pasado. Pero aunque intentara olvidar, San Miguel no me olvidaba. Las primeras semanas fueron de insomnio. Cada noche soñaba con el árbol seco, con el hueco en la tierra, con las máscaras grotescas. En el sueño, siempre estaba atrapado en el claro, rodeado por los aldeanos, mientras una voz profunda me susurraba que ya era parte de ellos. Al despertar, encontraba la cama empapada de sudor, el cuerpo dolorido como si hubiera estado realmente allí. Mi salud empezó a deteriorarse. Dejé de comer bien. Bajé de peso. Mis amigos me decían que tenía mala cara, que parecía enfermo. No podía contarles la verdad. No me atreví. Peor aún fue cuando los tambores comenzaron a sonar. La primera vez ocurrió un mes después de mi regreso. Eran las 3 de la madrugada cuando un golpe sordo me despertó. Un retumbar lejano, constante, que se acercaba. Tambores. Me levanté sobresaltado. Fui a la ventana. La calle estaba vacía. La ciudad dormía. Pero los tambores seguían. Fueron 10 minutos eternos. Luego, el silencio. Pensé que había sido un sueño. Me convencí de que era mi mente jugándome trucos. Hasta que ocurrió de nuevo, y de nuevo, cada semana, siempre a la misma hora. Consulté a médicos. Me recetaron ansiolíticos. Nada sirvió. Consulté a un sacerdote. Me bendijo. No cambió nada. Cada noche, el llamado se volvía más claro. El mensaje era inequívoco. Debía volver. Los sueños empezaron a intensificarse. Ya no solo veía el árbol. Ahora soñaba con la ceremonia completa. Veía a los aldeanos cantando. Y siempre, al final, yo mismo descendía al hueco con una sonrisa vacía. Empecé a hablar dormido. Una madrugada, mi compañera de cuarto, Daniela, me despertó aterrada. «Manuel, estabas diciendo cosas raras». Repetías una frase. «Sembrar es vida. Sembrar es deuda». Sentí un frío indescriptible. Lo peor fue cuando una mañana encontré tierra en mis uñas. Tierra oscura, húmeda, con un olor metálico. No recordaba haber tocado tierra. A partir de ahí, todo se precipitó. Al revisar las fotos nuevamente, noté que la figura oscura aparecía cada vez más nítida, como si se hubiera acercado. En la última imagen, ya podía distinguir un rostro. No era humano, era un cráneo cubierto de raíces, con ojos encendidos como ascuas. Esa noche decidí huir. Compré un boleto y me fui a la Ciudad de México. Pensaba alejarme de Oaxaca, de cualquier recuerdo del pueblo. Pensaba que la distancia podría romper el vínculo.
No fue así. En el hotel donde me hospedé, a las 3 de la madrugada, los tambores resonaron como si vinieran desde el interior de la habitación. Desperté con tierra en el piso, un pequeño montículo bajo la cama. El mensaje era claro. No podía escapar. Consulté a un curandero en Xochimilco. Le conté lo esencial. No todo. Temía que me tomara por loco. El hombre escuchó en silencio. Luego dijo: «Has sido marcado, hijo. Participaste en un rito de siembra de sangre, y esos ritos crean un lazo. El pueblo te ha reclamado. ¿Qué puedo hacer? Muy poco. Lo que busca el rito es repetirse. Te están llamando para que completes el ciclo». «¿Qué ciclo?» «El que tú mismo aceptaste al sembrar». Sentí un vacío en el pecho. El curandero me dio un consejo amargo. «Tarde o temprano tendrás que volver. Si no lo haces, el lazo se cobrará de otra forma, a través de tu cuerpo, de tus sueños, de tu vida». Salí de allí temblando. Desde entonces he intentado resistir. Evité todo contacto con Oaxaca. Dejé la fotografía. Me mudé de casa, cambié de teléfono. Nada sirvió. Cada noche, los tambores resuenan más tinas cerca. En el espejo a veces no me reconozco. Hay un brillo extraño en mis ojos, como si algo más habitara en mí. Y lo peor sucedió hace apenas unos días. Al despertar, encontré un pequeño paquete en la puerta, sin remitente, envuelto en tela roja. Al abrirlo, casi grité. Dentro había un corazón humano, fresco, envuelto en hojas de copal, y una nota, escrita en un papel amarillento. «El ciclo debe cumplirse. Te esperamos». Desde entonces no puedo dormir. Sé que mi tiempo se acaba. Sé que San Miguel de la Cosecha me reclama. Pronto tendré que volver, porque el último sembrador nunca deja de sembrar. La mañana en que recibí el paquete con el corazón humano supe que ya no podía seguir huyendo. Por días lo intenté. Apagué el celular. Cambié de hotel. Evité dormir. Pero las señales se intensificaban. Las noches eran un martirio. A las 3 de la madrugada, los tambores retumbaban en mi mente. No importaba dónde estuviera. La llamada venía de dentro. Mis sueños ya no eran sueños. Eran visiones. Veía el árbol seco con claridad, el hueco en la tierra, los aldeanos con sus máscaras de madera, danzando en círculo. Y siempre, al final yo, con las manos ensangrentadas, sembrando un corazón palpitante. Cuando despertaba, el cuerpo me dolía como si hubiera acabado con mis propias manos. La decisión fue inevitable. Si no regresaba, perdería la cordura o la vida. Lo entendí cuando empecé a escuchar los susurros durante el día, estando despierto, en la calle, en el transporte público. Voces que decían una y otra vez: «El ciclo no puede romperse. Vuelve, último sembrador». El curandero había tenido razón. San Miguel me había marcado. Y ahora me reclamaba. Preparé todo para el viaje, sin avisar a nadie. No podía arriesgarme a que alguien intentara detenerme. Tomé un autobús hasta Oaxaca, luego otro hasta la última parada conocida. De allí, alquilé una camioneta para acercarme lo más posible. El camino era aún más solitario que la primera vez. La selva parecía viva. Los árboles, más cerrados. El aire, más denso. Mi guía, Joaquín, no estaba. Pregunté por él en la última fonda de camino. Una mujer me miró con lástima. Joaquín no volvió del último viaje a San Miguel. Nadie lo ha visto. El miedo me atravesó como un cuchillo. Subí solo por la vereda. Cada paso era una condena. Al acercarme al pueblo, la niebla empezó a caer, aunque era de día. Los árboles susurraban con un viento que no movía sus ramas. Sentía que 1000 ojos me observaban. Cuando por fin llegué a San Miguel, el tiempo parecía haberse detenido. El mismo aire espeso, las mismas casas de adobe, los mismos rostros desconfiados. Pero algo había cambiado. El pueblo estaba en silencio. No se escuchaban gallos, ni niños, ni risas. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas. Avancé por las calles vacías. Al llegar a la plaza, el altar estaba montado, igual que la vez anterior. Ramas secas, cráneos de animales, velas negras.
y en el centro el árbol seco, más grande, más retorcido. El hueco seguía allí. Frente al altar, don Eulogio me esperaba. Su rostro era aún más ajado, sus ojos más profundos. Sabía que volverías, Manuel. Nadie escapa del llamado. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. El ciclo debe completarse. Continuó. Tú eres el último sembrador. La tierra ya te reclama. ¿Qué quieren de mí? Logré preguntar. Equilibrio, renovación, sangre, como siempre ha sido. Me contó lo que no supe la primera vez. El ritual del último sembrador no era solo un acto simbólico. Era un pacto ancestral con algo que vive bajo la tierra. Una entidad antigua, más vieja que el pueblo, que exige ofrendas a cambio de fertilidad y protección. Cada año se elige un sembrador. Siempre uno de los suyos. Pero cuando la tierra reclama a un forastero, no hay escapatoria. Este año es tu ciclo completo, dijo don Eulogio. La ofrenda pasada fue el comienzo. Ahora debes sellar el pacto. Y esta vez, con tu sangre. Sentí que las piernas me fallaban. Quise correr. No pude. Decenas de aldeanos surgieron de entre las sombras, todos con máscaras, todos en silencio. Me rodearon. Si no aceptas, prosiguió don Eulogio, el ciclo se romperá y la tierra se llevará más que tu vida. Mi mente gritaba que me resistiera, pero mi cuerpo no respondía. Sentía la voluntad doblegada. Los tambores empezaron a sonar, el aire vibraba, me llevaron al claro. El altar estaba listo, el hueco abierto, el árbol palpitando como un corazón gigante. Me colocaron frente al hueco. Me dieron un cuchillo ceremonial. Siembra, último sembrador, o la tierra vendrá por ti y los tuyos. Las palabras me helaron. Comprendí el alcance de la amenaza. No solo me condenarían a mí. Si me resistía, aquellos a quienes amaba serían las próximas víctimas. La duda me destrozaba. Pero antes de actuar, algo sucedió. Entre los aldeanos apareció una figura que me hizo caer de rodillas. Era Joaquín. Su rostro pálido, sus ojos vacíos, su cuerpo tembloroso. Yo no resistí. Dijo con voz hueca: no repitas mi error. Antes de que pudiera reaccionar, cayó al suelo, inerte. Su cuerpo fue arrastrado al hueco. Los aldeanos no mostraron emoción. El canto se intensificó. Las máscaras giraban a mi alrededor. El cuchillo temblaba en mi mano. El hueco parecía respirar. Y entonces, la voz volvió a resonar en mi mente. No puedes huir. El ciclo es eterno. Siembra, o siembraremos en ti. El aire se volvió irrespirable. Mi visión se nublaba. Con el cuchillo alzado, supe que no podía escapar, pero no sabía si tendría el valor de resistir o de ceder. Estaba allí, frente al hueco, rodeado por aldeanos enmascarados, el cuchillo en la mano. El aire era denso, espeso como brea. Los tambores retumbaban en mi pecho. El árbol parecía moverse. Sus ramas se agitaban como si tuvieran vida propia. Mi mente gritaba que corriera, que me resistiera. Pero cada fibra de mi cuerpo estaba paralizada. Las palabras de Joaquín resonaban en mi cabeza. No repitas mi error. Lo habían consumido. Y ahora me tocaba a mí. Don Eulogio se acercó. Su voz era como un susurro que se metía en mis huesos. La tierra está hambrienta, Manuel. Solo tú puedes calmarla. ¿Por qué yo? Pregunté con voz quebrada. Porque la tierra te eligió. Porque al sembrar la primera vez, aceptaste el pacto. Quise negarlo, gritar que había sido forzado, pero en el fondo sabía la verdad. Había sembrado, había abierto el ciclo, y ahora no podía cerrarlo sin pagar el precio. Los aldeanos comenzaron a cantar en su lengua ancestral. La tierra temblaba levemente bajo mis pies. El hueco respiraba. Un vaho oscuro se elevaba de su interior. Don Eulogio extendió las manos. La sangre debe fluir, dijo. Un aldeano se adelantó con un recipiente de barro. En su interior, un corazón humano palpitaba débilmente. Este es el inicio. El tuyo será el sello. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Estaba perdiendo la voluntad. El cuchillo se alzó por sí solo, como guiado por otra fuerza.
Las voces crecían, la tierra vibraba. En un último destello de lucidez, grité con todas mis fuerzas: «No me tendrán». El grito resonó en el claro. El canto se detuvo un instante. Las máscaras se giraron hacia mí. Don Eulogio sonrió. «Ya eres nuestro, Manuel. La resistencia solo prolonga el sufrimiento». Los aldeanos comenzaron a acercarse. El hueco parecía abrirse más, como un pozo sin fondo. Sentí que la oscuridad me envolvía. El cuchillo cayó de mis manos. Caí de rodillas. La tierra me llamaba. El aire se volvió irrespirable. Y en ese momento, todo se apagó. Oscuridad, silencio, vacío. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El claro vacío, el altar desaparecido, el hueco sellado, el árbol muerto. Me levanté tambaleando. El cielo estaba gris, el pueblo desierto. Caminé por las calles. No había nadie. Las casas vacías, las puertas abiertas, el viento silbando entre las paredes. Era como si nunca hubiera existido nadie. Corrí hasta el camino de salida. La vereda estaba abierta. Descendí a toda prisa. Cada paso me alejaba del pueblo maldito. Cuando por fin llegué a la carretera, un camionero se detuvo. Me miró con extrañeza. «¿De dónde viene, joven?» «San Miguel de la Cosecha», respondí jadeando. Su rostro se ensombreció. Ese pueblo desapareció hace años. Un deslave lo sepultó. No queda nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No dije nada más. Subí al camión en silencio. El camino de regreso fue un borrón. No hablaba, no pensaba. Solo sentía que algo dentro de mí había cambiado. Cuando volví a mi departamento, intenté convencerme de que había sido una alucinación. Hasta que revisé mi cámara. Las fotos seguían allí. El árbol, el altar, los aldeanos. Pero en la última imagen, solo estaba yo, arrodillado, sonriendo. Y detrás de mí, la figura oscura, más nítida que nunca, con los ojos encendidos, como si hubiera ganado. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Cada noche, a las 3, los tambores suenan en la distancia, y cada vez que cierro los ojos, siento la tierra respirar bajo mis pies. Sé que el ciclo no se cerró. Sé que sigo siendo el último sembrador, y que tarde o temprano tendré que volver, porque el ciclo es eterno, y la tierra siempre reclama lo que es suyo. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te pondrán la piel de gallina, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada semana, nuevos relatos te esperan. Pero cuidado, una vez que entres en este mundo, tal vez no quieras salir. Me llamo Miguel. Trabajo como topógrafo para una empresa minera que realiza estudios en zonas abandonadas o en proceso de rescate. Me ha tocado entrar en túneles colapsados, en minas donde nadie ha bajado en décadas, en cerros llenos de historias olvidadas. Nunca he sido supersticioso. Conozco los riesgos reales de este oficio: derrumbes, gases, maquinaria vieja. Los fantasmas, creía yo, eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Hasta que fui enviado a Real de la Encantada. Todo cambió allí. Fue hace 3 años. La empresa ganó un contrato para evaluar el subsuelo de una vieja zona minera en Zacatecas. Se trataba de un distrito abandonado desde hacía más de medio siglo. Un conjunto de minas, túneles y galerías bajo un pueblo fantasma, Real de la Encantada. El sitio tenía mala fama. Los reportes hablaban de desapariciones durante los años 40. Hombres que bajaban a trabajar y no volvían. Derrumbes sin explicación. Accidentes en serie. A mediados de siglo, el pueblo fue evacuado tras un colapso masivo. Desde entonces, quedó desierto. Mi misión era sencilla: levantar un mapa actualizado de los túneles principales y evaluar su estabilidad. Acepté sin pensarlo. Era un buen pago, pero nadie me advirtió lo que encontraría. Llegué a Real de la Encantada un jueves por la mañana. El acceso no era fácil. Tuve que conducir 3 horas por caminos de terracería, cruzar un viejo puente de hierro y subir un cerro pedregoso. Al llegar, el impacto fue inmediato.
El pueblo parecía congelado en el tiempo. Las casas de adobe estaban en ruinas, las calles empedradas cubiertas de polvo y maleza. La iglesia, sin campana, mostraba la cruz partida. No había nadie. O eso creí. Un grupo de técnicos ya estaba en el campamento base, montado en la antigua plaza. Me reuní con el ingeniero a cargo, un hombre serio llamado Ernesto. «¿Qué tal, Miguel? Bienvenido al infierno olvidado», me dijo con una sonrisa amarga. Durante el briefing, me dio instrucciones claras. No bajes solo. Nunca cruces a la galería norte. Y si escuchas ruidos, ignóralos. Le pregunté por qué. Te lo contaré después. Por ahora, céntrate en tu trabajo. Esa tarde empecé a levantar los primeros planos. La mina principal, conocida como Mina Oscura, se abría bajo un gran portón de madera podrida. El túnel descendía en espiral hacia las entrañas del cerro. Entré con un grupo de 3 técnicos. El ambiente era opresivo. El aire, denso. La oscuridad parecía tragarse la luz de nuestras lámparas. Durante las primeras horas, todo fue normal. Pero al llegar al tercer nivel, algo cambió. Los instrumentos empezaron a fallar. Las radios chisporroteaban. El GPS subterráneo marcaba coordenadas imposibles. Uno de los técnicos, Luis, se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? Todos callamos. Un sonido lejano, como golpes de pico contra la roca, rítmicos, constantes. Pero allí no había nadie más. Ernesto nos había dicho que ningún equipo bajaba ese día. Apretamos el paso. La sensación de ser observados era asfixiante. Salimos a la superficie al anochecer. Luis estaba pálido. Alguien seguía picando allá abajo, dijo. Lo juro. Ernesto lo tomó del hombro. Es normal. Son ecos viejos. No les hagan caso. Esa noche, en el campamento, los técnicos contaron más. Historias de sombras que cruzaban los túneles. Voces que llamaban desde galerías selladas. Luces que flotaban en la oscuridad. La historia más inquietante fue la de El Último Turno. Un grupo de mineros había quedado atrapado en un derrumbe en 1947. Nunca recuperaron los cuerpos. Desde entonces, los trabajadores decían que los espíritus seguían picando roca, intentando salir. Los viejos del pueblo lo llamaban El Último Turno. Un ciclo de almas en pena que no podía terminar. Quise no creerlo. Pero la segunda noche, me tocó comprobarlo. Me ofrecí a bajar con Ernesto para revisar una falla en el nivel 4. Descendimos a medianoche. El aire era irrespirable. Las paredes rezumaban humedad. Al llegar a la galería norte, Ernesto se detuvo. «Aquí no», dijo con voz tensa. Pero al girarnos, escuchamos los golpes. Claramente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego, voces. No era eco, no era viento. Eran voces humanas, apagadas, que entonaban un canto triste, en un español arcaico. Nos quedamos helados. Quise grabar con el celular. La batería murió en mis manos. «Vámonos», ordenó Ernesto. Salimos casi corriendo. Al llegar a la superficie, Ernesto me habló con frialdad. «Ahora ya sabes, aquí abajo los muertos no descansan. Y a veces reclaman compañía». Quise renunciar. Quise largarme, pero el trabajo debía continuar. Al día siguiente, fui asignado a mapear la galería sur, solo. Ernesto me miró a los ojos antes de partir. «No te detengas, no escuches, y pase lo que pase, no respondas». No entendí la advertencia, pero muy pronto desearía haberla obedecido. La galería sur era un laberinto de piedra húmeda. Avancé durante horas, concentrado, hasta que los golpes regresaron. 1, 2, 3. Esta vez más cerca. Y entonces, la voz. «Miguel», me detuve en seco. La voz venía de la oscuridad. Era la voz de mi hermano que había muerto 3 años antes. «Miguel, ayúdame». El pánico me paralizó. Recordé las palabras de Ernesto. «No escuches, no respondas». Pero la voz era tan real. «Miguel, estoy atrapado. Ven». La linterna parpadeó. Vi una sombra avanzar en el túnel. Mis piernas temblaban. Estaba a punto de gritar. Y entonces
Todo se apagó. Oscuridad total. Sentí manos frías rozarme. Voces que susurraban al oído. Uno más, uno más. El terror me desgarraba. Cerré los ojos. Recé como nunca. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví en mí, estaba en la superficie, tirado en la entrada de la mina. Ernesto y los técnicos me encontraron inconsciente. Desde entonces, no he vuelto a entrar en una mina, pero cada noche, al cerrar los ojos, escucho los golpes. 1, 2, 3, y la voz de mi hermano. Miguel, el último turno, nunca termina. Después de aquella noche, ya no fui el mismo. Mis compañeros dijeron que me encontraron tirado en la entrada de mina oscura, con la mirada vacía y las manos arañadas como si hubiera intentado escarbar la piedra. No recordaba cómo había salido de la galería sur. No recordaba haber subido los niveles, pero sí recordaba la voz de mi hermano. Desde aquel día no pude volver a dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, los golpes regresaban. 1, 2, 3, seguidos de ese canto apagado como un rezo antiguo. Y al final, la voz de mi hermano pidiéndome ayuda. Miguel, estoy atrapado. La culpa me carcomía. Sabía que no podía ser él. Sabía que era un engaño. Pero la voz sonaba tan real, tan cercana, que me partía el alma. Empecé a evitar las horas de sueño. Me mantenía despierto con café, pastillas, cualquier cosa. El equipo notó mi deterioro. Miguel, necesitas descansar, me decía Ernesto. Pero no podía. Cada noche, a la misma hora, el canto regresaba. Incluso con los ojos abiertos, lo escuchaba. Empecé a temer que me estaba volviendo loco. Intenté hablar con Ernesto. Él me llevó aparte, lejos del resto del equipo. No estás loco, me dijo. El último turno es real. Le pedí que me explicara todo. Suspiró, con mirada sombría. Hace décadas, cuando colapsó la Galería Norte, decenas de mineros quedaron atrapados. Nunca recuperaron sus cuerpos. Las familias organizaron vigilias, misas, pero nada sirvió. Dicen que las almas quedaron atrapadas, condenadas a repetir su última jornada. Por eso llaman último turno a esos secos. Algunos aseguran que los mineros intentan comunicarse. Otros dicen que la mina en sí se alimenta de ellos. Y a veces, agregó Ernesto con la voz baja, buscan reclutar más. Los vivos. Supe entonces que había sido marcado, que al escuchar y dudar, había abierto una puerta, y ahora ellos me buscaban. Ernesto me aconsejó lo único que podía hacer. No respondas, no entres más, aléjate. Pero la empresa no aceptaba que me retirara. Me asignaron a revisar el sistema de ventilación en el segundo nivel. No tuve opción. Bajé de nuevo, aterrado. Los primeros minutos fueron normales, pero apenas crucé la bifurcación de la Galería Sur, los golpes comenzaron. 1, 2, 3, más fuertes que nunca, seguidos de risas apagadas. Y luego, otra voz, la de mi madre. Miguel, hijo, ven. Mi madre estaba viva, sabía que era imposible. Y sin embargo, la voz era idéntica. Las lágrimas me brotaron. No respondas, repetía en mi mente. No respondas. Pero el dolor me debilitaba. Avancé temblando por el túnel. Las paredes sudaban agua rojiza. El aire se volvió más denso. Sentía manos frías rozando mi espalda. Las lámparas parpadeaban. Al llegar a una curva, vi lo imposible. Una fila de figuras oscuras, de espaldas, picando la roca con movimientos lentos, repetitivos. Sus cuerpos parecían normales, pero sus cabezas estaban envueltas en vendas ennegrecidas. Uno de ellos se giró. Era mi hermano, o su imagen. Los ojos eran pozos vacíos. Los labios se movían sin sonido. Miguel, ven. La desesperación me paralizó. Estaba a punto de dar un paso cuando un alarido me sacudió. Una figura más grande, deforme, surgió de la sombra del techo. Sus extremidades eran largas, huesudas. Su rostro estaba cubierto de barro seco. Y en el pecho, una lámpara de minero brillaba débilmente. No era un hombre, era lo que la mina había creado. La voz resonó en toda la galería. Uno más, uno más. El terror me arrancó de la parálisis.
Corrí como nunca. Atrás, los golpes se intensificaban. 1, 2, 3. El canto subía de tono. ¡Miguel, Miguel, Miguel! Las lámparas del túnel explotaban una a una. Llegué a las escaleras jadeando, sangrando por las uñas rotas. Al salir a la superficie me desplomé. Ernesto me encontró horas después. «No volviste a responder por radio», dijo. Le conté todo. Me escuchó en silencio. «Ya eres uno de ellos, Miguel. Ahora siempre te buscarán». Le pedí que me dejara ir. Me ayudó a preparar el traslado. Salí de Real de la Encantada esa misma noche. Pensé que había terminado, pero el último turno no termina nunca. Las semanas siguientes, en casa, los golpes continuaron. No importaba dónde estuviera. A las 3 de la madrugada los escuchaba. 1, 2, 3. Y el canto volvía. Mis sueños eran túneles interminables. Mi hermano me llamaba. «Miguel, estoy atrapado». Consulté a un sacerdote. Me bendijo, me dio un amuleto. No sirvió. Consulté a un curandero. «Has traído la marca contigo», dijo. «No es fácil de romper». Me dio un ritual de protección. Durante semanas funcionó. El canto se debilitó. Empecé a dormir. Pensé que había superado la pesadilla. Hasta hace una semana, durante una madrugada, el sonido regresó, más fuerte. Los golpes retumbaban en las paredes de mi departamento. 1, 2, 3. Las luces parpadearon. En el espejo del baño apareció condensación y escrito con un dedo invisible. Leí una frase que me heló la sangre. «El último turno te espera». Desde entonces, el canto ha vuelto. Cada noche, el rostro de mi hermano aparece en mis sueños, más nítido, más real. No sé cuánto más resistiré. Sé que si vuelvo a escuchar su voz y cedo, todo estará perdido. Pero el miedo me consume. El último turno me llama. Y sé que tarde o temprano, tendré que bajar de nuevo. Después de aquellas semanas en que el canto había bajado de intensidad, volví a pensar que quizás la pesadilla se había acabado. Pero no. Una madrugada, sin previo aviso, los golpes volvieron. Primero lejanos, como siempre, pero ahora no solo en mis sueños. Sonaban en las paredes de mi propio departamento, como si alguien estuviera picando justo detrás de los muros. El primer impulso fue revisar todo. Toqué las paredes, revisé el techo, bajé hasta el estacionamiento. Nada. Pero al regresar, en el espejo del baño había otra vez un mensaje. «El último turno te espera». Desde ahí, todo empezó a descomponerse. El canto, que antes escuchaba solo a las 3 de la madrugada, ahora lo oía en cualquier momento. Mientras caminaba por la calle, mientras intentaba comer, incluso en el metro. A veces la voz me hablaba directamente. «Miguel, estamos cerca». Y yo sabía que no estaba loco. Lo sentía en la piel, como electricidad. Empecé a ver sombras. No eran juegos de luz. Eran figuras oscuras, paradas en esquinas, en pasillos, en el reflejo de los vidrios del autobús. Siempre las mismas posturas. De pie, con la cabeza baja, y las manos como si estuvieran picando roca. No aguanté más. Llamé a Ernesto. No me contestó. Busqué su número en otro contacto de la empresa. Me dijeron que había renunciado días después de que yo salí de la mina, que no querían saber nada más de Real de la Encantada. Desesperado viajé a Zacatecas. Busqué a un viejo que conocían como Don Hilario, un exminero que se decía que sabía de las cosas que pasaban allá abajo. Me costó encontrarlo. Vivía en un jacal a las afueras, solo y con la mirada ida. Cuando le conté lo que me pasaba, no se sorprendió. Solo me dijo: «Los que escuchan el último turno ya no están completos. La mina les roba pedazos de alma, les abre puertas que no se cierran». Le pregunté qué podía hacer. Nada. Si resistes, se cansan. Si cedes, te llevan. Pero el problema es que yo ya no resistía. Las voces se volvían más dulces, más convincentes. Una noche, mientras intentaba dormir, la voz de mi hermano sonó tan real que me hizo gritar. Me levanté, busqué el celular. Tenía una llamada perdida, de su número. Imposible. Su línea había sido cancelada hacía años. Al escuchar el buzón, casi me desmayé. Era su voz. «Miguel, estoy atrapado, ven».
Mi mente ya no podía más. No comía, no dormía, apenas podía hablar con la gente. Todos me decían que parecía un muerto en vida. Y fue entonces cuando me llegó el aviso que me terminó de quebrar. Un correo anónimo, sin texto, solo una imagen adjunta. Cuando la abrí, casi tiro el celular. Era una foto de la entrada de mina oscura. En la madera podrida de la puerta, pintado con sangre, decía: falta uno. Sabía que era una trampa, que si volvía me perdería, pero ya no podía vivir así. Y en el fondo, una parte de mí necesitaba respuestas. Saber qué había allá abajo. Saber si de verdad mi hermano seguía atrapado o si todo era un juego de esa cosa que habitaba en la mina. Así que me preparé. Compré una lámpara nueva, cuerda, un par de velas de protección que me dio un santero y me fui. No avisé a nadie. Solo dejé una nota en casa. El camino fue igual de difícil. Cuando llegué a Real de la Encantada, el aire era distinto, más pesado. El cielo estaba gris, casi verde. Las casas se veían más deterioradas, como si hubieran envejecido 100 años desde la última vez. Pero lo peor fue ver que la puerta de mina oscura estaba abierta de par en par, como esperando. Bajé. Cada paso era un esfuerzo. El aire olía a metal y humedad, pero también a podrido. Encendí la lámpara y bajé hasta el segundo nivel. Los túneles crujían como si respiraran. No había nadie, solo eco y oscuridad. Pero entonces los escuché. Los golpes, 1, 2, 3, y el canto, esta vez más claro, en palabras que entendía. Pica la roca, no dejes de picar, que la salida se va a cerrar. El frío me caló los huesos. Seguí avanzando como hipnotizado. Pasé por galerías que no recordaba, y en una de ellas vi algo que me heló la sangre. Un minero de carne y hueso, o eso parecía, de espaldas, picando la roca. La lámpara de su casco encendida. Le grité: ¡nada! Me acerqué despacio. Cuando estuve a unos pasos, se giró. Era mi hermano. Su cara estaba gris, los ojos hundidos, la boca seca, pero su voz sonó viva. «Miguel, ya casi salgo. ¡Ayúdame!». El terror me paralizó. No podía moverme. Sentí un impulso de acercarme, de tomarle la mano, pero en ese instante vi su sombra proyectada en la pared. No era humana. Era una figura alargada, con dedos como garras, y una cabeza que no era suya. Me di cuenta de que aquello no era mi hermano, era la mina. Estaba usando su voz, su rostro. Retrocedí, temblando. La figura se acercó. «Ven, Miguel. Pica conmigo, solo un turno más». Empecé a correr. Las voces me seguían. Cada túnel que cruzaba, más figuras aparecían. Hombres con rostros vacíos, ojos quemados, picando sin parar. El canto se volvía ensordecedor. Uno más, uno más. Corrí hasta no sentir las piernas. No sé cómo llegué a la entrada. Cuando salí, el amanecer apenas asomaba. El canto quedó atrás, pero en mi mente sigue sonando. Ahora escribo esto en un cuarto de hotel. No sé si volver a casa, no sé si seguir huyendo, porque anoche, al cerrar los ojos, vi a mi hermano parado frente a mi cama y me dijo: «El último turno ya empezó». Desde que volví de Real de la Encantada no soy el mismo. Cada noche, sin falta, a las 3 de la madrugada, los golpes resuenan en las paredes. Al principio pensé que era mi mente, que los traía pegados como un eco, pero no. Los escuchaba también cuando estaba despierto. Los escuchaba en casa de mi madre, en la oficina, en cualquier parte. 1, 2, 3. El canto también regresó, cada vez más claro. Pica la roca, no dejes de picar, que la salida se va a cerrar. Lo peor es que ya no solo era de noche. A veces, mientras caminaba por la calle, entre el ruido del tráfico, de pronto me llegaban las voces. Entre la gente veía figuras que no deberían estar ahí. Mineros, sucios, grises, caminando despacio, con los ojos apagados. Nadie más parecía verlos. Pensé que me estaba volviendo loco. Fui con médicos, psicólogos. Me recetaron de todo. Pero nada servía. Yo sabía que el problema no era de este mundo, era de allá abajo. Una noche, cuando ya no aguantaba más, decidí volver a casa de mi madre. Necesitaba sentir que había alguien más cerca.
No podía seguir solo. Ella me recibió con los brazos abiertos, aunque notó que algo andaba muy mal. «Hijo, ¿qué tienes? Estás pálido, flaco. Pareces un muerto». Le conté parte de lo que había pasado. No todo. No le hablé del rostro de mi hermano ni de los mineros que veía por la calle. No hubiera podido soportarlo. Me quedé en su casa esa noche. A las 3, como siempre, los golpes comenzaron. Intenté no hacer caso, pero el canto subió de volumen. «Pica la roca, no dejes de picar». Tapé mis oídos, cerré los ojos. Cuando los abrí, ahí estaba, mi hermano, parado al pie de la cama, con la lámpara encendida en la frente, la piel pálida como la cal. «Miguel, el turno ya empezó, no hay salida». Me quedé congelado, no podía gritar. Él extendió la mano. «Ven, solo un turno más». De pronto, la lámpara de la casa parpadeó. Las paredes temblaban. Mi madre entró corriendo al cuarto. «¿Con quién hablas, hijo? No hay nadie». Pero yo sí lo veía. Su rostro, su mano extendida. Tuve que salir de ahí. No podía seguir así. Volví a Zacatecas. Busqué a don Hilario de nuevo. Le supliqué que me ayudara. Me miró con pena. «Ya no hay remedio, muchacho. Una vez que respondes al llamado, la mina te reclama. Y tú ya respondiste, con solo haber regresado». Le pregunté qué significaba. «Que el último turno ya es parte de ti. Te puedes alejar, puedes huir, pero te va a seguir. Hasta que un día, sin darte cuenta, cedas». No quise creerlo. Regresé a casa. Me aislé. Pero la cosa solo empeoró. Cada noche, la presencia de mi hermano era más fuerte. Las voces más dulces. A veces, mientras escribía o intentaba comer, sentía como si me hablaran desde dentro. «Miguel, ya sabes que no puedes huir». Una tarde, encontré tierra en mis manos, bajo las uñas. No recordaba haber tocado tierra. Esa noche tuve el peor sueño. Estaba en la mina con el pico en la mano, rodeado por los otros mineros. Todos me miraban, en silencio. Mi hermano se acercó. «Miguel, ya formas parte del turno. Solo falta que lo aceptes». Cuando desperté, tenía la ropa empapada en sudor. Y en el piso, junto a mi cama, había pequeñas piedras negras, brillosas, roca de mina. Ahí supe que el final estaba cerca. Los días siguientes casi no comí. Apenas dormía. Las voces no me dejaban. Anoche fue peor. Al volver de la tienda, encontré la puerta de mi casa abierta. Entré temblando. En el centro del comedor, alguien había dejado un casco de minero, viejo, oxidado. Y en la lámpara, escrita en polvo, una frase: «Te esperamos». Sentí que el cuerpo me fallaba. Quise correr, pero las piernas no respondían. Caí al suelo, y entonces lo vi, mi hermano de pie frente a mí. «Miguel, ya es hora. Baja». Supe que no había más que hacer. Estoy escribiendo esto ahora, con la última fuerza que me queda. Sé que esta noche me llamarán de nuevo, y que esta vez no podré resistir, porque el último turno no termina. Nunca termina. Me llamo Julián. Soy ingeniero civil. Trabajo para una compañía que se dedica a la restauración de pueblos antiguos, de esos que quieren convertir en destinos turísticos. Hemos trabajado en varias zonas del país, sobre todo en el norte, donde hay muchos pueblos casi olvidados, con historia, con mística. Yo nunca fui de creer en fantasmas ni cosas así, hasta hace un año. Todo empezó cuando nos asignaron un proyecto en un pueblo llamado Santa Cruz del Cántaro, en el desierto de Coahuila. Un caserío perdido entre sierras áridas, con una iglesia colonial y una plaza polvorienta. No salía en los mapas turísticos, casi nadie sabía que existía. Nos contrataron para restaurar la vieja iglesia y parte de las casas aledañas. Querían abrirlo como un atractivo para viajeros, para mostrar la arquitectura colonial. Yo fui el primero del equipo en llegar. Viajé en una camioneta durante casi 6 horas desde Torreón. Los últimos 40 kilómetros eran puro terracería. Cuando al fin vi el letrero de madera medio caído que decía Santa Cruz del Cántaro, sentí un escalofrío. Era como entrar a un mundo olvidado. El pueblo parecía vacío. Casas de adobe con los techos vencidos, puertas colgadas de un hilo,
calles de tierra resquebrajada. En la plaza, solo había un viejo sentado bajo un mezquite, con un sombrero que le tapaba la cara. Me acerqué, le pregunté por la iglesia. El hombre alzó la vista. Sus ojos eran tan claros que parecían de vidrio. «No debe trabajar de noche», me dijo con voz seca, «y nunca se acerque al pozo». Pensé que estaba loco. Le agradecí y seguí mi camino. Encontré la iglesia al fondo de la calle principal. Un edificio hermoso, aunque venido abajo. Columnas de cantera, una campana oxidada, vitrales rotos. El resto del equipo llegaría al día siguiente. Yo debía hacer un levantamiento preliminar. Empecé a recorrer el lugar tomando fotos, apuntes, todo en silencio. Pero había algo raro, un ruido persistente, como un susurro que venía de algún lado. Lo seguí. Detrás de la iglesia, medio oculto por maleza, había un pozo de piedra, antiguo, profundo. La cuerda colgaba rota y el cubo estaba en el fondo, casi invisible en la oscuridad. Me acerqué. El aire se volvió más frío. Desde el interior del pozo se escuchaba un murmullo, como si alguien hablara muy abajo. Creí que era el viento. Seguí con mi trabajo. Esa noche, dormí en una de las casas que la compañía había acondicionado como campamento. Éramos pocos, solo el encargado, 2 albañiles y yo. Durante la cena les conté del pozo. El encargado, un hombre de Saltillo llamado Salinas, dejó de comer. «No se acerque a ese pozo», me dijo serio. «Aquí todos sabemos que ahí abajo hay algo que no debe despertar». Pensé que era una superstición más. Les pregunté qué sabían. Solo dijeron que en ese pozo, hace más de 100 años, arrojaron a gente viva. Un sacerdote, acusado de herejía, y varios aldeanos que lo seguían. Desde entonces, decían que el pozo estaba maldito. Dormí mal. A las 3 de la madrugada me despertó un sonido raro. Al principio pensé que era la bomba de agua, pero el sistema ni siquiera estaba conectado. Era un lamento, un gemido largo que venía del patio trasero. Me asomé. El aire era frío como en invierno, y vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada, delgada, se inclinaba sobre el pozo. Movía los brazos como si estuviera tirando de una cuerda invisible. Quise gritar, pero la voz no me salió. La figura levantó la cabeza, no tenía rostro, solo una mancha negra en el lugar de la cara. Cerré la ventana de golpe, me acurruqué en la cama. Al amanecer, lo primero que hice fue correr al pozo. No había nada, solo el cubo podrido en el fondo. Pensé que había sido un sueño, pero al volver a mi cuarto encontré tierra húmeda en el piso, como si alguien hubiera pasado dejando un rastro. No dije nada. El resto del equipo llegó ese día. Empezamos las obras. Los primeros días todo marchó bien, excepto que los trabajadores no querían acercarse al pozo. Algunos decían que escuchaban voces al pasar cerca, otros que sentían como si alguien los tocara. Yo seguía sin creer. Hasta la 4ª noche. Me quedé revisando planos hasta tarde. Salí a fumar al patio. La luna estaba baja. El pozo brillaba con un resplandor extraño. Y otra vez, ahí estaba, la figura encapuchada. Pero esta vez no estaba sola. Había más figuras, como sombras alargadas, saliendo de la boca del pozo, arrastrándose por el suelo. No pude moverme. Las sombras empezaron a girar en círculo. Una de ellas alzó la cabeza. Su boca se abrió en un grito mudo. De pronto, todas desaparecieron. Corrí dentro, cerré con llave. Pasé la noche en vela. A la mañana siguiente, había huellas húmedas por todo el patio. Salinas me vio pálido. «Ya lo vio, ¿verdad?», me dijo. «Ahora va a ser peor». Le exigí que me contara todo. Entonces me dijo la verdad. Santa Cruz del Cántaro había sido un asentamiento donde se practicaban ritos antiguos, mezclados con el cristianismo. Los pozos eran usados como puertas para comunicarse con lo que ellos llamaban los de abajo. Cuando el sacerdote fue descubierto, el pueblo entero se levantó. Mataron a los fieles, arrojaron los cuerpos al pozo. Desde entonces, cada tanto, las cosas vuelven a salir. Y cuando alguien nuevo ve la figura, queda marcado. «El pozo te llama», dijo Salinas. «No lo escuches, no vayas.
Yo no quería creerle, pero algo en mí sabía que era tarde. Desde ese día comencé a escuchar voces, no solo en el pozo, sino en los muros, en el agua, en los espejos. Al dormir, soñaba con túneles oscuros, con manos que me jalaban, con cantos en un idioma que no entendía. La obra se retrasó. Los trabajadores comenzaron a renunciar. Cada noche, los lamentos subían de tono. El aire se volvió irrespirable, hasta que llegó el día en que vi algo que me rompió por dentro. Era una mañana nublada. Salí temprano al patio. El cubo del pozo había sido izado, y dentro había un rostro, el de mi padre, muerto desde hacía años. No era posible, pero ahí estaba, los ojos abiertos, mirándome. Grité como un loco. Desde entonces supe que el pozo me había marcado y que lo peor estaba por venir. Después de aquella mañana en que vi el rostro de mi padre dentro del cubo, supe que ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. Me quedé en el cuarto temblando. No sabía si estaba loco. No sabía si era una alucinación o si realmente lo que había salido del pozo era algo que no debía existir. Cuando Salinas me encontró, notó mi estado. No tuve que decirle nada. Te marcó, me dijo. Ya no hay vuelta atrás. Quise huir. De verdad lo pensé, pero parte de mí sentía que si me iba así, sin entender, sería peor. Era como si el pozo ya estuviera dentro de mí, como si me hubiera dejado un anzuelo clavado. Esa tarde llegó el gerente del proyecto para ver por qué las obras estaban tan atrasadas. Le contamos parte de lo que pasaba. No todo, no nos creería, pero los trabajadores seguían renunciando. Cada vez que alguien se acercaba al pozo, algo les pasaba. Mareos, pesadillas, hasta ataques de pánico. El gerente ordenó que se tapiara el pozo. Esa fue la peor idea. Contrataron a unos obreros del pueblo vecino, gente que no sabía la historia. El día que llegaron con ladrillos y cemento, el aire del pueblo cambió. Hacía calor, pero de pronto una brisa helada cruzó la plaza. Los perros se escondieron, las aves se callaron. Yo miraba todo desde lejos, con un nudo en la garganta. Cuando empezaron a colocar los primeros ladrillos, un sonido profundo salió del pozo. No era un gemido, ni un susurro. Era un canto grave, como si 1000 voces lo entonaran desde el fondo. Los obreros se rieron, dijeron que era el viento, pero el canto subió. Uno de los hombres que estaba colocando ladrillos, de repente se quedó paralizado. Soltó la llana y empezó a balbucear palabras que no entendíamos. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a gritar. Los demás intentaron detenerlo, pero el hombre se lanzó directo al pozo, como si algo lo jalara. Lo vimos caer. Nunca lo volvimos a ver. Fue entonces cuando los demás huyeron despavoridos. Yo quise acercarme, pero Salinas me detuvo. «No te atrevas», me dijo. «Si lo miras otra vez, será peor». Esa noche, el canto siguió. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con túneles oscuros, con agua negra, con figuras encapuchadas. Empecé a hablar dormido. Los pocos que quedábamos en el campamento decían que repetía frases en un idioma que no era español. Al despertar, tenía tierra bajo las uñas. El gerente se largó al día siguiente. Dijo que cancelaban la obra, que lo que pasaba ahí era cosa del diablo. Nos quedamos solo 4. Salinas, 2 albañiles que no quisieron dejarme solo, y yo. Decidimos esperar a que vinieran a desmontar el campamento. Pero las noches siguientes fueron un infierno. El canto seguía, las sombras salían del pozo. Una madrugada, me levanté con el cuerpo cubierto de marcas, como rasguños, como si alguien me hubiera arañado durante la noche. Y en la pared de mi cuarto había una frase escrita con tierra húmeda. «Ya eres de los de abajo». Fue ahí cuando Salinas me explicó todo. No era solo el sacerdote y sus fieles. Antes de ellos, los antiguos habitantes del lugar, mucho antes de la llegada de los españoles, usaban el pozo como portal. Decían que debajo de la tierra vivían los dioses antiguos, los de la oscuridad, los que daban vida y quitaban vida. Cada cierto tiempo, alguien debía abrirles la puerta. Al arrojar los cuerpos al pozo, lo que hicieron fue alimentar a esas cosas. Desde entonces, cuando alguien mira dentro y ve a uno de los suyos, queda marcado.
Ya no puede escapar. Es llamado para unirse al canto. Me sentí atrapado, como si mi vida ya no me perteneciera. Intenté resistir, pero cada noche las voces se volvían más dulces. «Julián, baja, aquí te esperamos». Mi hermano, que había muerto en un accidente años atrás, empezó a aparecer en mis sueños. Me hablaba desde el fondo del pozo. «Hermano, ven, no tengas miedo». El rostro de mi padre volvió a aparecer en los espejos, en los charcos. Empecé a perder el control. No comía, no dormía. Salinas trataba de mantenerme cuerdo. Me dio un amuleto. Me enseñó oraciones antiguas. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo. La última noche en el pueblo, antes de que llegaran los vehículos para evacuarnos, pasó lo peor. Estaba en el cuarto, temblando, con las velas encendidas. A las 3 de la madrugada, el canto se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. El aire se congeló, y entonces la puerta de mi cuarto se abrió sola. No había viento, no había nadie, pero en la entrada estaba él, mi padre. No como lo recordaba, más alto, más flaco, con la piel gris. Sonreía. «Ven, hijo, aquí no hay dolor». Me tapé los oídos, cerré los ojos, pero cuando los abrí, estaba a mi lado. Me tomó del brazo, sentí un frío que me caló los huesos. Escuché su voz dentro de mi mente. «Eres nuestro, ya no puedes huir». No sé cómo, pero logré gritar. Salinas entró corriendo, me sacó a rastras. Desde entonces, no volví a acercarme al pozo. Nos llevaron a Torreón. No quise decir nada a nadie, pero sé que la marca quedó en mí. Cada noche, sigo escuchando el canto. Y sé que tarde o temprano, el pozo me llamará de nuevo. Después de salir de Santa Cruz del Cántaro, intenté volver a mi vida normal. Pero no se puede volver a lo normal cuando sabes que algo allá abajo te está esperando. Los primeros días en Torreón fueron extraños. Me sentía raro, como si el cuerpo no fuera del todo mío. Caminaba como en un sueño. Mi mente seguía en aquel patio, frente al pozo. Por las noches, los cantos volvían. A veces eran suaves, como un arrullo. Otras veces se volvían gritos que me despertaban sudando. Al principio pensaba que era el estrés. Los médicos me dijeron que podía ser trauma postraumático. Pero no era trauma. Era un llamado. Cada vez que me asomaba al espejo, veía algo detrás de mí. Sombras. A veces un rostro. Siempre el mismo, el de mi padre con esa sonrisa imposible. Intenté hablar con Salinas. Lo llamé varias veces. No contestaba. Cuando por fin lo localicé, me habló con voz apagada. «Ya no luches, Julián, no se puede. Yo también escucho el canto». Le pregunté si había alguna forma de romper el vínculo. No respondió. Solo colgó. Desde ahí supe que estaba solo. Los días siguientes fueron peores. Empecé a tener lapsos de tiempo en blanco, horas en las que no sabía qué había hecho. Una tarde desperté en el sillón de mi casa, cubierto de tierra húmeda, las uñas llenas de barro. No recordaba haber salido. Otro día, al revisar la ropa sucia, encontré una cuerda vieja en el bolsillo de mi chamarra. No era mía. Era de esas que usan para bajar cubos en los pozos. El terror me invadió. Pero lo peor llegó una madrugada. A las 3 en punto, como siempre, los golpes comenzaron. Primero lejanos, después más cerca. Yo estaba en cama con la cabeza tapada, rezando como un loco. De pronto, un golpe seco en la puerta de la habitación. 1, 2, 3. Abrí los ojos, vi la manija moverse, y la voz. «Hijo, abre, no tengas miedo». Era la voz de mi padre, pero ya sabía que no era él. Me tapé los oídos, grité que se fuera, pero entonces todo quedó en silencio. Y cuando miré hacia la puerta, estaba abierta. No sé qué fuerza me hizo levantarme. Caminé como en trance hacia el pasillo. El canto sonaba ahora en toda la casa. «Pica la tierra, abre la puerta». Llegué al baño. El espejo estaba empañado. En él, escrito con un dedo invisible, un mensaje. «Vuelve al pozo. Ya eres uno de nosotros». Ahí supe que no podría resistir mucho más. Busqué ayuda desesperado. Fui a ver a un hombre que me recomendaron, un tal don Fausto.
que sabía de cosas de los viejos ritos del norte. Cuando le conté lo que pasaba, su rostro cambió. Hijo, tú ya no estás solo. Esos seres caminan contigo. Le pregunté si podía romper el lazo. No, me dijo, pero puedes intentar cerrarlo. Tienes que ir al pozo y hacer un ritual. Si lo logras, te dejarán en paz. No tenía otra opción. Preparó todo. Me dio un costal con sal negra, una cruz de pirita y velas. Cuando estés frente al pozo, me dijo, no escuches las voces, no respondas, no bajes la mirada y sobre todo, no creas lo que vas a ver. Sentí un miedo que no se puede explicar, pero debía intentarlo. Así que tomé un transporte y volví. El camino a Santa Cruz del Cántaro fue un infierno. Cada kilómetro que me acercaba, el aire se volvía más pesado. Los pájaros dejaban de cantar. El cielo se ponía gris. Al llegar, el pueblo estaba peor, más vacío, más muerto. Parecía que nadie había pasado en meses. Me acerqué a la iglesia. El pozo seguía abierto. Los ladrillos que habían puesto estaban rotos, como si algo los hubiera arrancado desde dentro. El canto ya sonaba, suave. Ven, hijo, estamos aquí. Encendí las velas, esparcí la sal, coloqué la cruz. Temblaba como un niño. Entonces el aire cambió. La sombra apareció. La figura encapuchada se alzó desde el pozo, con brazos largos, huesudos. No tenía rostro, pero su presencia lo llenaba todo. Detrás de ella, decenas de sombras emergieron. Eran figuras humanas, delgadas, con la piel seca, los ojos vacíos. Entre ellas, mi padre y mi hermano, y otras caras conocidas. Todos me miraban. Ven, Julián, este es tu lugar. Sentí que el cuerpo me fallaba. Las piernas querían caminar solas hacia el pozo, pero recordé las palabras de don Fausto. No respondas, no bajes la mirada. Grité con todas mis fuerzas. No, no soy de ustedes. El canto se volvió un grito. Las sombras se arremolinaron. El pozo vibraba, el suelo temblaba. Por un instante sentí que me iban a arrastrar, pero entonces la cruz brilló. Un resplandor cegador envolvió el patio. Las sombras retrocedieron. La figura encapuchada se disolvió en el aire. El canto cesó. Caí al suelo, exhausto. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, el amanecer apenas clareaba. El pozo estaba sellado, cubierto de tierra, como si nunca hubiera estado abierto. Volví a casa temblando. Pensé que todo había acabado, pero anoche, mientras dormía, soñé con el pozo otra vez, y al despertar, sobre mi cama había un cubo de madera, viejo, húmedo, con un mensaje tallado. Esto nunca termina. Después de aquella noche en el pozo, pensé que lo había logrado. Me repetía una y otra vez que las sombras se habían ido, que había roto el lazo. Me aferraba a esa idea como un náufrago a un pedazo de madera. Pasaron los días. Al principio parecía que todo había vuelto a la normalidad. Ya no escuchaba el canto. Ya no veía las sombras. Los espejos estaban limpios. Dormía mejor. Volví a trabajar. Empecé a retomar mi vida, pero había algo que no encajaba. Una sensación constante, como si alguien me observara, como si hubiera algo en los rincones, esperando. Al principio lo ignoré. Pensé que era paranoia, secuelas de lo vivido, hasta que las señales volvieron. Un lunes por la mañana, al despertar, encontré el cubo de madera sobre la mesa del comedor. No estaba la noche anterior. Nadie más tenía llave de mi departamento. Dentro del cubo, tierra húmeda y una cuerda enrollada. El mensaje tallado en el borde decía, esto nunca termina. Sentí el estómago darme vueltas. Quemé el cubo en la azotea. Me aseguré de que no quedara nada, pero sabía que no bastaba. Las noches siguientes fueron un martirio. A las 3 en punto, volvieron los golpes. Primero suaves, después más fuertes. Golpes que parecían venir de dentro de las paredes. 1, 2, 3. El canto regresó, más bajo, más seductor. Pica la tierra. Abre la puerta. Intenté resistir. Recé. Usé el amuleto de don Fausto.
Pero cada noche era peor. El rostro de mi padre volvió a aparecer en los espejos, mi hermano en los sueños, y las voces me decían lo mismo. No pelees, Julián, ven con nosotros. Empecé a perder el control. Una mañana desperté con la ropa cubierta de tierra, mis zapatos llenos de barro. No recordaba haber salido, pero había huellas por todo el departamento. Una tarde, al revisar el celular, encontré fotos que yo no había tomado. Eran fotos del pozo, de las sombras, de mí parado frente a él, con los ojos cerrados y una sonrisa que no era mía. El terror me desgarró por dentro. Fui a buscar a don Fausto, pero ya no estaba. Me dijeron que había muerto la semana anterior, sin explicación. Su cuerpo fue hallado seco, como si el alma se le hubiera escapado. Ahí supe que estaba solo. Los días se volvieron pesadilla. No podía dormir, no podía trabajar. Cada vez que cerraba los ojos, veía túneles oscuros, manos que me jalaban. Y el pozo, siempre el pozo. Mis amigos intentaron ayudarme. Me llevaron con curanderos, sacerdotes. Nadie pudo hacer nada. Tú ya cruzaste la puerta, me dijo uno. Ya no puedes volver atrás. Yo no quería aceptarlo, pero las señales eran claras. Una noche, al volver a casa, la encontré distinta. El aire pesado, las paredes húmedas, y en el centro de la sala, otra vez el cubo, con una cuerda nueva y un papel. Solo falta un paso. Me senté en el suelo, derrotado. Lloré como un niño. No sabía cuánto más podría resistir. Cada noche era peor. Los golpes ya no eran solo en la pared. Ahora venían desde el suelo. 1, 2, 3. Sentía que la tierra bajo mis pies respiraba. Que algo se movía allá abajo. Que las manos me esperaban. El canto no paraba. Ven, Julián, solo falta un paso. Algunos días me encontraba a mí mismo mirando el espejo, repitiendo frases que no entendía. Otros días despertaba en rincones de la casa, sin recordar cómo había llegado ahí. Hasta que anoche pasó. A las 3, los golpes fueron tan fuertes que la lámpara del techo cayó. El aire se volvió helado. El canto llenó la casa. Ven, Julián. No pude resistir más. Me levanté, caminé como en trance hacia la puerta. La abrí. En el pasillo no había nada, solo oscuridad, pero al fondo, una figura. La figura encapuchada, sin rostro, con los brazos extendidos. Me llamó sin palabras. Di un paso, otro. Cuando estuve frente a ella, la sombra alzó la mano, y en mi mente escuché la última frase. Ya eres nuestro. Todo se apagó. Cuando desperté, estaba en la cama, pero la casa estaba distinta. El aire denso. El silencio total. En el piso, un rastro de tierra conducía al baño. Al entrar, el espejo estaba empañado y escrito con un dedo invisible, un nuevo mensaje. El pozo está abierto, nos vemos pronto. Desde entonces, no salgo. No contesto llamadas, solo escribo esto, porque sé que ya no falta mucho. Cada noche el canto es más fuerte, las sombras se acercan y yo siento que algo dentro de mí ya cambió. A veces me sorprendo cantando el mismo canto, sin querer. A veces, al mirar mis manos, las veo cubiertas de tierra. Y en los sueños, ya no huyo, camino hacia el pozo, sonriendo.